Cállate y no me avergüences, dijo mi esposo frente a todos los invitados, golpeando la mesa en nuestra propia casa como si yo fuera una extra en lugar de la mujer que había organizado toda la cena. Nadie dijo nada, pero el silencio fue tan pesado que hasta sus socios dejaron de hablar y fingieron mirar sus teléfonos, mientras yo me quedaba de pie sosteniendo una bandeja, tratando de sonreír para que la escena no se volviera más incómoda de lo que ya era. Había pasado todo el día preparando esa reunión para que él quedara bien, cuidando cada detalle, escuchando sus instrucciones, soportando su mal humor, y aún así decidió humillarme delante de todos como si hacerlo le diera más importancia frente a los demás. Esa no era la primera vez que me trataba así, pero esa noche sentí algo distinto, una calma rara que me hizo entender que ya no iba a seguir permitiendo lo mismo. Terminé de servir la cena, escuché los brindis y actué como si nada hubiera pasado, aunque por dentro ya había tomado una decisión que llevaba mucho tiempo esperando. A medianoche, cuando la casa quedó en silencio, hice una llamada, y cuando el auto llegó a la puerta, entendió demasiado tarde que esa fue la última vez que me pidió que me callara. Después de que el auto se detuvo frente a la casa esa noche, supe que todo lo que había pasado en esa cena no era algo nuevo, solo había sido la gota que terminó de llenar un vaso que llevaba años acumulando silencios. Nuestro matrimonio no empezó así. Al principio todo parecía más sencillo, incluso prometedor, y durante mucho tiempo creí que el carácter fuerte que tenía era parte de su forma de ser, algo que podía soportarse mientras las cosas funcionaran. Con los años entendí que no era carácter, era costumbre de mandar, de decidir por los dos, de hablar como si siempre tuviera la razón y como si todo lo que yo hacía fuera una obligación y no un esfuerzo. Durante mucho tiempo fui yo quien dejó de lado planes propios para que él pudiera crecer en su trabajo, quien aceptó mudanzas sin preguntar, quien se quedó en casa cuando hacía falta recibir gente, organizar reuniones o acompañarlo a eventos donde necesitaba aparentar que tenía una vida perfecta. Mientras él hacía negocios y cerraba acuerdos, yo me encargaba de que todo alrededor se viera en orden, aunque nadie preguntara cuánto me costaba mantener esa imagen. Nunca le molestó que yo estuviera cuando necesitaba apoyo, pero tampoco parecía notar cuando el cansancio empezaba a notarse en mi cara. Con el paso de los años también empezó a cambiar la forma en que hablaba conmigo, primero con comentarios pequeños, después con órdenes, y más tarde con frases que parecían bromas pero siempre terminaban dejándome en ridículo delante de otros. En reuniones con amigos corregía lo que yo decía, delante de su familia me pedía que no opinara, y cuando algo salía mal siempre encontraba la manera de hacerme sentir responsable, como si todo dependiera de mí y nada dependiera de él. Aprendí a quedarme callada para evitar discusiones, aprendí a sonreír cuando quería responder, aprendí a fingir que no me importaban ciertas cosas para que el ambiente no se volviera pesado. Con el tiempo esa forma de vivir se volvió normal, tan normal que llegué a pensar que así eran todos los matrimonios, que aguantar era parte del compromiso y que el respeto llegaba después, cuando las cosas se acomodaran. Lo que nunca imaginó fue que mientras él se acostumbraba a tratarme como si siempre fuera a quedarme, yo empecé a entender que algún día iba a cansarme, y que cuando ese día llegara no habría gritos ni escenas, solo una decisión tomada en silencio. La cena de esa noche no fue el problema, fue la confirmación de algo que llevaba mucho tiempo creciendo por dentro, porque mientras todos brindaban y hablaban de negocios, yo ya sabía que no iba a seguir viviendo de la misma manera. Esa noche, después de escucharle decir que no lo avergonzara delante de todos, entendí que había aguantado más de lo que debía, y también entendí que cuando el respeto se pierde durante tanto tiempo, recuperarlo no depende de pedir explicaciones, depende de cambiar todo. Con el paso del tiempo empecé a notar que las faltas de respeto no eran momentos aislados, sino algo que se repetía cada vez con más facilidad, sobre todo cuando había otras personas cerca. En reuniones con amigos solía interrumpirme para decir que yo no entendía de ciertos temas, aunque fuera algo sencillo, y lo hacía sonriendo, como si fuera una broma, pero siempre lograba que los demás se rieran y que yo quedara en silencio sin saber qué responder. Frente a su familia la situación no era muy diferente, porque cualquier opinión que diera terminaba convertida en motivo para corregirme o para decir que yo exageraba, y al final prefería no hablar para evitar que todo terminara en una discusión incómoda. También se volvió costumbre que tomara decisiones sin consultarme, incluso cuando se trataba de cosas que afectaban a los dos. Cambiaba planes, invitaba gente a la casa o hacía gastos importantes sin avisar, y cuando preguntaba por qué no me había dicho nada, respondía que no era necesario hacer un problema por todo. Poco a poco me fui acostumbrando a enterarme de las cosas cuando ya estaban hechas, como si mi opinión no fuera importante dentro de mi propia vida. Hubo ocasiones en las que pensé en enfrentarlo,
en decirle que no me gustaba la forma en que me hablaba o la manera en que me dejaba en ridículo delante de otros, pero cada vez que intentaba tocar el tema terminaba dándole la vuelta a la conversación y haciendo que pareciera que yo estaba exagerando. Decía que era demasiado sensible, que no sabía tomar una broma, que todo lo hacía más grande de lo que era, y al final terminaba pidiendo disculpas por algo que ni siquiera había empezado yo. Con el tiempo, esa sensación de estar siempre equivocada empezó a cansarme más de lo que quería admitir. No era solo lo que decía, sino la seguridad con la que lo hacía, como si supiera que nunca iba a haber consecuencias, como si estuviera convencido de que yo siempre iba a quedarme callada para que todo siguiera igual. Esa confianza fue creciendo tanto que dejó de cuidar la forma en que me trataba cuando había gente alrededor, y cada reunión se volvió una oportunidad para hacer algún comentario que me hiciera sentir fuera de lugar. La cena de esa noche no fue la primera vez que me pidió que me callara delante de otros, pero sí fue la primera vez que lo escuché sin sentir ganas de discutir. Mientras todos seguían hablando como si nada hubiera pasado, entendí que algo dentro de mí se había cansado de verdad. No fue enojo, no fue tristeza, fue una claridad que no había tenido antes, como si por fin pudiera ver que nada iba a cambiar mientras yo siguiera reaccionando de la misma manera. En ese momento supe que no necesitaba decir nada frente a los invitados, tampoco tenía que reclamar ni explicar cómo me sentía, porque lo que iba a hacer no tenía que ver con esa cena, tenía que ver con todos los años en los que me acostumbré a aceptar cosas que nunca debía aceptar. Esa noche, mientras levantaba los platos y escuchaba las últimas conversaciones antes de que todos se fueran, entendí que no era la primera vez que me humillaba delante de otros, pero sí iba a ser la última. Mientras terminaba de acomodar la mesa y escuchaba cómo los invitados se despedían en la sala, sentí una tranquilidad que no era normal en mí. En otras ocasiones, una escena como la de esa noche me habría dejado con ganas de llorar o de reclamar en cuanto la puerta se cerrara, pero esta vez no pasó nada de eso. No tenía ganas de discutir, tampoco de explicar cómo me había sentido, y mucho menos de escuchar otra vez que todo había sido un malentendido. Lo único que tenía claro era que algo se había terminado por dentro y que no pensaba volver a vivir de la misma forma. Cuando el último invitado salió, él siguió hablando como si nada hubiera pasado, revisando el teléfono y comentando que la cena había salido bien, que sus socios estaban contentos y que todo había valido la pena. Ni siquiera mencionó lo que había dicho delante de todos, como si para él fuera algo tan normal que no merecía ni una disculpa. Lo miré unos segundos y entendí que esa era justamente la razón por la que nada cambiaba, porque siempre estaba seguro de que al día siguiente todo seguiría igual. No respondí, no pregunté nada, no busqué pelea. Recogí los platos. Apagué las luces del comedor y me fui a la cocina con la misma calma con la que había pasado toda la noche. Por dentro ya no estaba esperando que se diera cuenta de nada. Tampoco necesitaba que aceptara que se había equivocado. La decisión no dependía de lo que él dijera, dependía de lo que yo estaba dispuesta a hacer a partir de ese momento. Había pensado muchas veces en cambiar mi vida, pero siempre encontraba una razón para dejarlo para después. A veces era por miedo, otras por costumbre, y muchas veces porque creía que aguantar era lo correcto. Sin embargo, esa noche entendí que seguir soportando lo mismo no tenía nada que ver con paciencia, tenía que ver con permitir que me trataran como si no tuviera opción. Esa idea fue la que me hizo sentir esa calma rara, una sensación de que por primera vez estaba viendo todo con claridad. Fui al cuarto sin hacer ruido y cerré la puerta despacio, como si no quisiera llamar la atención. Desde el pasillo se escuchaba el sonido de la televisión que él había encendido, completamente tranquilo, convencido de que el día había terminado igual que siempre. Me senté en la orilla de la cama unos segundos, respiré hondo y miré el teléfono que tenía en la mano desde hacía rato. No era una decisión impulsiva, tampoco algo que se me hubiera ocurrido en ese momento. Era una llamada que llevaba mucho tiempo pensando hacer y que nunca me había atrevido a marcar. Recordé cada vez que me quedé callada para evitar problemas, cada vez que acepté algo que no me parecía justo, cada vez que me dije que no valía la pena discutir. Todo eso pasó por mi cabeza en silencio, sin lágrimas, sin enojo, solo con la certeza de que ya había llegado al límite. Marqué el número despacio, esperando unos segundos antes de llevar el teléfono al oído, como si en ese pequeño momento todavía existiera la posibilidad de arrepentirme. Cuando escuché la voz del otro lado, hablé en voz baja para que no se oyera desde la sala y dije exactamente lo que había decidido decir desde hacía tiempo. Esa llamada duró menos de lo que imaginé, pero fue suficiente para poner en marcha algo que ya no se podía detener. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé sentada unos segundos más,
sintiendo que por primera vez en muchos años no estaba reaccionando, estaba actuando. A medianoche todo seguía en silencio dentro de la casa, pero yo sabía que a partir de ese momento nada iba a seguir igual, porque esa noche no tomé la decisión de discutir, tomé la decisión de cambiarlo todo. Esa llamada que hice esa noche no fue una locura ni algo que se me ocurriera en el momento, fue el paso que faltaba para activar algo que llevaba tiempo preparando en silencio, sin que él lo notara. Durante años me acostumbré a escuchar que todo lo que teníamos era gracias a su trabajo, que la casa, el dinero y los negocios existían porque él sabía tomar decisiones, y que yo debía sentirme agradecida por la vida que llevábamos. Al principio llegué a creerlo, porque era cierto que él ganaba más y que su nombre aparecía en muchos papeles, pero con el tiempo empecé a entender que la realidad no era tan simple como él pensaba. Cuando compramos la casa, el notario recomendó que los documentos se hicieran de cierta manera para evitar problemas en el futuro, y aunque él no prestó mucha atención a eso, yo sí lo hice. No por desconfianza, sino porque siempre he sido de las personas que prefieren leer todo antes de firmar. Aquella vez aceptó firmar rápido porque tenía prisa, confiado en que todo quedaría como él quería, y desde entonces nunca volvió a revisar cómo estaban registrados realmente los bienes. Con los años pasó lo mismo con otras cosas, cuentas que se abrieron para facilitar pagos, contratos que se hicieron para proteger inversiones, decisiones que tomó pensando que no tenían importancia, pero que al final dejaron más cosas a mi nombre de lo que él imaginaba. Nunca hablé de eso, nunca lo usé como ventaja ni lo mencioné en discusiones, porque en ese momento no estaba pensando en separarme ni en demostrar nada. Solo seguía recomendaciones, guardaba copias de documentos y firmaba cuando era necesario, convencida de que lo hacía por seguridad, no porque un día fuera a necesitarlo. Sin embargo, mientras él se acostumbraba a creer que tenía el control de todo, yo fui entendiendo que la tranquilidad que teníamos dependía más de los papeles que de lo que él decía. Un tiempo antes de aquella cena empecé a ordenar archivos, revisar contratos y preguntar algunas cosas que nunca había preguntado. No lo hice de golpe, tampoco levanté sospechas, solo aproveché momentos en los que él estaba ocupado para poner en orden todo lo que durante años había quedado guardado en carpetas. Cada documento confirmaba lo mismo, que muchas decisiones que él había tomado con prisa terminaron dejándome más protegida de lo que cualquiera habría imaginado. Por eso, cuando marqué el número esa noche, ya sabía exactamente a quién llamar y qué decir. No necesitaba explicaciones largas, solo pedir que se iniciara el proceso que habíamos comentado meses antes, cuando todavía no estaba segura de dar el paso, pero quería saber qué pasaría si algún día lo hacía. Del otro lado de la línea no hubo sorpresa, solo una respuesta tranquila, como si esa llamada hubiera sido esperada desde hacía tiempo. Me pidieron confirmar algunos datos, me recordaron lo que ya estaba preparado y me dijeron que al día siguiente todo podía empezar a moverse sin necesidad de discusiones ni escenas. Colgué el teléfono con la misma calma con la que había marcado, consciente de que lo que acababa de hacer no era un impulso, era el resultado de años en los que aprendí a escuchar, a observar y a no confiar solo en las palabras. Él estaba en la sala sin imaginar nada, convencido de que la noche había terminado como siempre, sin saber que mientras veía televisión, los papeles que nunca quiso revisar eran justamente los que iban a cambiarlo todo. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de lo que podía pasar, porque entendí que no estaba empezando una pelea, estaba usando algo que siempre había estado ahí, esperando el momento en que dejara de soportar lo que nunca debía aceptar. Aquella misma noche no pasó nada visible dentro de la casa, y eso era justamente lo que necesitaba. Mientras él seguía convencido de que todo estaba en orden, el proceso que inicié con esa llamada comenzó a moverse sin que hiciera falta levantar la voz ni provocar una discusión. A la mañana siguiente salió temprano como siempre, hablando por teléfono sobre trabajo, sin notar que yo ya estaba despierta desde antes revisando los mensajes que habían llegado durante la madrugada. No eran muchos, pero confirmaban que todo estaba listo para empezar exactamente como lo habíamos planeado. Lo primero era asegurar que nada pudiera cambiarse de último momento. Por eso esa misma mañana envié los documentos que me habían pedido y autoricé que se hicieran los movimientos necesarios para proteger lo que legalmente estaba registrado a mi nombre. No era algo ilegal ni improvisado, al contrario, era seguir un procedimiento que existía desde hacía años y que solo necesitaba mi confirmación para activarse. Cada paso estaba pensado para evitar discusiones innecesarias, porque no quería una pelea, quería que todo quedara claro en los papeles antes de decir una sola palabra. Horas más tarde recibí otra llamada para avisarme que las cuentas compartidas quedarían limitadas hasta que se revisara la situación,
que los accesos a ciertos servicios se iban a actualizar y que también se enviaría una notificación formal para dejar constancia de que a partir de ese momento cualquier decisión importante tendría que hacerse con autorización de ambos. Escuchar eso me hizo entender que ya no había vuelta atrás, porque cuando las cosas llegan a ese punto, lo que sigue no depende de lo que uno diga en casa, depende de lo que está firmado. Pasé el resto del día actuando con normalidad, respondiendo mensajes, ordenando la casa y haciendo lo mismo de siempre para no levantar sospechas. Él volvió por la tarde hablando de una reunión que tendrían los próximos días, quejándose del tráfico y preguntando qué había para cenar, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Lo escuché sin discutir, sin reprochar, sin mencionar lo que ya estaba en marcha, porque sabía que el momento de hablar todavía no había llegado. Al anochecer llegó otro aviso confirmando que todo se había procesado correctamente y que la notificación oficial se entregaría en cualquier momento. Me senté unos segundos en el comedor, en el mismo lugar donde la noche anterior me había pedido que me callara, y pensé en lo diferente que se veía todo ahora que sabía que la situación ya no dependía de su carácter ni de su forma de hablar, sino de algo mucho más firme que cualquier discusión. Esa noche cenamos en silencio, cada uno concentrado en lo suyo, y por primera vez no sentí la necesidad de explicar nada ni de intentar que entendiera cómo me sentía. La tranquilidad que tenía no venía de que todo estuviera bien, venía de saber que ya no estaba esperando que cambiara, porque lo que tenía que cambiar ya estaba ocurriendo. Antes de dormir revisé el teléfono una vez más y vi el mensaje que confirmaba que el siguiente paso se haría sin necesidad de mi presencia, que solo tenía que esperar. Apagué la luz con la misma calma con la que había terminado el día, consciente de que mientras él pensaba que todo seguía igual, en realidad estaba a punto de descubrir que las cosas podían cambiar en cuestión de horas. La mejor decisión que tomé no fue discutir aquella noche delante de los invitados, fue guardar silencio el tiempo suficiente para actuar sin que lo notara, porque cuando alguien está seguro de tener el control, nunca imagina que todo puede empezar a perderse mientras duerme. La mañana siguiente empezó como cualquier otra, con el sonido de la cafetera y el teléfono vibrando sobre la mesa mientras él revisaba mensajes sin prestar atención a nada más. Hablaba de trabajo, de pagos pendientes y de una reunión que tenía programada, completamente seguro de que el día iba a seguir el mismo ritmo de siempre. Yo me movía por la cocina en silencio, preparando el desayuno como tantas otras veces, pero por dentro estaba esperando el momento que me habían dicho que no tardaría en llegar. No sabía exactamente cómo iba a reaccionar, pero tenía claro que la sorpresa iba a ser grande, porque nunca se había detenido a revisar cómo estaban realmente las cosas. Todo cambió cuando intentó hacer una transferencia desde el teléfono y frunció el ceño al ver que la aplicación le pedía volver a ingresar los datos. Pensó que era un error normal, algo que podía arreglarse en segundos, pero cuando volvió a intentarlo apareció un aviso diciendo que la cuenta tenía restricciones temporales y que debía comunicarse con el banco. Lo dijo en voz alta, molesto, como si alguien más tuviera la culpa, y siguió presionando la pantalla varias veces, convencido de que el problema era técnico. Minutos después marcó al banco desde la sala, caminando de un lado a otro mientras explicaba que necesitaba hacer un pago urgente. Su tono fue cambiando conforme escuchaba la respuesta, primero impaciente, luego confundido y finalmente serio, demasiado serio para alguien que siempre estaba seguro de todo. Preguntó varias veces por qué no podía mover el dinero, quién había autorizado las restricciones y cuánto tiempo iba a durar esa revisión. Desde la cocina podía escuchar cada palabra, y aunque no entendía lo que le decían del otro lado, su cara era suficiente para saber que algo no estaba saliendo como esperaba. Colgó sin despedirse y volvió a marcar, esta vez más alterado, hablando más fuerte, como si alzar la voz fuera a cambiar lo que estaba pasando. Dijo que era el titular, que necesitaba acceso inmediato, que tenía compromisos que no podían esperar, pero la respuesta parecía ser la misma, porque terminó la llamada mirando el teléfono con una expresión que nunca le había visto antes. Por primera vez no parecía molesto, parecía desconcertado. Intentó entrar a la computadora para revisar otras cuentas, abrió correos, buscó documentos y volvió a llamar a otro número, esta vez preguntando por un contrato que, según él, le daba control total sobre todo. Lo escuché repetir varias veces que debía haber un error, que alguien se había equivocado, que nada podía cambiar sin su autorización. Esa frase me hizo entender que todavía no se daba cuenta de lo que estaba pasando, porque durante años creyó que todo dependía de su firma, sin imaginar que había decisiones que también necesitaban la mía. Cuando terminó la última llamada se quedó unos segundos en silencio, mirando la mesa como si estuviera tratando de ordenar las ideas. Luego se levantó de golpe y me preguntó si yo sabía algo de lo que estaba pasando,
si había recibido algún aviso o si alguien me había llamado. Lo miré con calma y respondí que no sabía a qué se refería, porque en ese momento todavía no era necesario decir nada. Se pasó el resto de la mañana intentando resolverlo, haciendo más llamadas, revisando papeles y hablando solo, cada vez más nervioso. La seguridad con la que siempre caminaba por la casa empezó a desaparecer poco a poco, reemplazada por una inquietud que se notaba en la forma en que abría cajones y buscaba documentos sin encontrar lo que esperaba. Fue ahí cuando entendió que no se trataba de un error del banco ni de un problema pasajero. Algo se había movido sin que él lo autorizara, y por primera vez no tenía idea de cómo arreglarlo. Ese fue el momento en que empezó a darse cuenta de que el control que creía tener desde siempre estaba desapareciendo, y que lo que pasó aquella noche delante de los invitados no había terminado cuando la puerta se cerró, apenas estaba empezando. La tensión de esa mañana no terminó en la casa. Durante horas siguió haciendo llamadas, revisando documentos y tratando de encontrar una explicación que encajara con lo que siempre creyó, que nada podía moverse sin que él lo decidiera. Cerca del mediodía recibió un mensaje que lo dejó todavía más inquieto, porque le pedían presentarse esa misma tarde en la oficina donde tenía programada la reunión con sus socios. Pensó que se trataba de un asunto de trabajo, pero por la forma en que leyó el mensaje entendí que no estaba seguro de lo que iba a encontrar. Aún así se cambió rápido, tomó las llaves y me dijo que lo acompañara, como si mi presencia fuera necesaria para demostrar que todo seguía bajo control. El ambiente en la oficina era muy distinto al de otras veces. Nadie estaba relajado, nadie hablaba de negocios como siempre, y las miradas que recibimos al entrar no eran de saludo, eran de duda. Sus socios estaban sentados en la mesa de juntas junto con un hombre que yo sí conocía bien, porque era el abogado que había revisado nuestros papeles meses antes, cuando todavía no estaba segura de dar el paso. Él no esperaba verlo ahí, y en cuanto lo reconoció su expresión cambió por completo. Preguntó qué estaba pasando, por qué lo habían llamado con tanta urgencia y por qué había alguien externo en una reunión que se suponía era solo de trabajo. El abogado habló con tranquilidad, sin levantar la voz, explicando que se estaban revisando algunos documentos relacionados con la empresa y con ciertos bienes que figuraban como parte de acuerdos compartidos. Al principio no entendió a qué se referían, porque siempre pensó que todo estaba a su nombre o bajo su control, pero cuando empezaron a poner los papeles sobre la mesa, uno por uno, el silencio volvió a sentirse tan pesado como la noche de la cena. Cada hoja confirmaba algo que él nunca se había detenido a revisar, detalles legales que había firmado sin leer, decisiones que tomó con prisa, contratos donde aparecía mi nombre en lugares que él juraba que solo le pertenecían. Intentó interrumpir varias veces, diciendo que debía haber un error, que esos documentos no podían cambiar nada sin su autorización, pero el abogado le explicó con calma que todo estaba hecho conforme a la ley, que no se trataba de quitarle nada de manera injusta, sino de respetar lo que estaba firmado desde hacía años. Sus socios comenzaron a mirarse entre ellos, incómodos, porque la situación ya no parecía un simple malentendido, parecía algo mucho más serio de lo que cualquiera esperaba. En ese momento volteó a verme como si buscara que yo dijera algo, como si esperara que lo defendiera o que aclarara que todo se arreglaría, pero no dije una sola palabra. No era necesario. Todo estaba escrito en los documentos que tenía frente a él. La seguridad con la que siempre hablaba desapareció poco a poco, reemplazada por una preocupación que ya no podía ocultar delante de nadie. Preguntó qué significaba todo eso, quién había autorizado los cambios y por qué no se le había avisado antes, y fue entonces cuando el abogado respondió con la misma calma con la que había empezado la reunión. Le explicó que nada se había hecho a escondidas, que todo estaba previsto desde hacía tiempo y que solo faltaba la confirmación de una de las partes para que se iniciara el proceso. Cuando escuchó eso volvió a mirarme, esta vez sin enojo, sin gritos, solo con una expresión que mezclaba sorpresa y miedo, como si por primera vez entendiera que no tenía el control que siempre creyó tener. La reunión terminó sin discusiones, sin golpes en la mesa y sin que nadie levantara la voz, pero el silencio que quedó cuando salimos de esa oficina fue mucho más fuerte que cualquier pelea. Frente a todos, tuvo que aceptar que las cosas no eran como pensaba, y que lo que había empezado la noche en que me pidió que me callara delante de los invitados ahora estaba ocurriendo delante de personas que ya no podían fingir que no veían nada. Ese fue el momento en que entendió que no se trataba de un problema pasajero, sino de algo que iba a cambiar todo, y que esta vez no podía arreglarlo hablando más fuerte que los demás. Lo que pasó en la oficina no quedó solo como una reunión incómoda.
2 días después llegó la notificación formal que confirmaba que el proceso legal ya estaba en marcha y que todo lo que estaba registrado de forma compartida debía revisarse conforme a los documentos firmados años atrás. No hubo discusiones ni sorpresas para quienes conocían los papeles, pero para él fue como si de un momento a otro el suelo dejara de ser firme. Siempre creyó que cualquier decisión importante dependía únicamente de su autorización, y ahora tenía que sentarse frente a un abogado para escuchar que las reglas no eran como imaginaba. La cita se hizo en un despacho, lejos de la casa y lejos de cualquier reunión social, en un lugar donde todo se decía con calma y quedaba por escrito. Sobre la mesa estaban los contratos de la casa, los registros de las cuentas y los acuerdos que se habían firmado cuando compramos algunas propiedades. Cada documento confirmaba lo mismo, que muchas cosas estaban protegidas de manera legal y que ningún cambio podía hacerse sin respetar lo que se había establecido desde el principio. Intentó discutir. Preguntó varias veces si no había forma de cancelar el proceso, si se podía arreglar hablando entre nosotros sin llegar más lejos, pero la respuesta fue clara. Todo estaba dentro de la ley y el procedimiento ya había comenzado. Lo único que podía hacerse era seguir adelante y aceptar las condiciones que él mismo había firmado años atrás sin prestar atención. Por primera vez no levantó la voz. Se quedó mirando los papeles como si buscara una línea que cambiara el resultado, algo que demostrara que todo era un error, pero no encontró nada. La casa no podía venderse sin mi autorización, varias cuentas estaban bloqueadas hasta que se resolviera la situación, y algunos bienes que él siempre mencionaba como propios en realidad estaban registrados de forma que no podía moverlos por sí solo. Cuando el abogado terminó de explicar, el silencio fue largo. Nadie tenía que decir más, porque las consecuencias ya estaban claras. No se trataba de una amenaza ni de una pelea. Era una decisión formal que iba a cambiar nuestra vida de manera definitiva. Al salir del despacho caminó unos pasos delante de mí, sin hablar, sin mirar atrás, como si todavía estuviera tratando de entender en qué momento dejó de tener el control que siempre creyó seguro. Ese día quedó confirmado lo que había empezado la noche de la cena. Lo que para él fue solo una frase delante de los invitados, para mí fue el momento en que decidí dejar de soportar todo, y cuando la ley habló, ya no había forma de volver a lo de antes. Después de la reunión en el despacho, el ambiente entre nosotros cambió por completo. En la casa ya no se escuchaban conversaciones largas ni comentarios sobre trabajo como antes, solo silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse. Durante un par de días casi no hablamos, como si los dos estuviéramos entendiendo que todo había llegado demasiado lejos para fingir que nada pasaba. Sin embargo, la calma duró poco. Una noche, cuando estaba en la cocina terminando de guardar algunas cosas, se acercó con un tono muy distinto al que siempre usaba, más bajo, más cuidadoso, como si no quisiera provocar otra reacción. Dijo que teníamos que hablar, que todo se estaba saliendo de control y que todavía estábamos a tiempo de arreglar las cosas sin seguir con el proceso. Empezó a recordar los años que llevábamos juntos, los momentos difíciles que habíamos pasado y todo lo que habíamos construido. Hablaba como si el problema hubiera aparecido de repente, como si aquella cena y lo que vino después fueran solo un mal momento que podía olvidarse con una conversación. También dijo que no valía la pena perder la casa, el dinero y la tranquilidad por algo que, según él, se podía resolver entre nosotros sin abogados ni papeles. Lo escuché sin interrumpir, apoyada en la mesa, observando cómo intentaba encontrar las palabras correctas para convencerme. No estaba enojado como otras veces. Tampoco parecía seguro de sí mismo. Por primera vez lo vi preocupado de verdad, no por lo que había dicho aquella noche, sino por lo que estaba perdiendo ahora. Esa diferencia fue la que terminó de confirmarme que la decisión que había tomado era la correcta. Cuando terminó de hablar, se quedó esperando una respuesta, como si creyera que todavía podía cambiar mi opinión. Respiré hondo antes de contestar, no porque dudara, sino porque quería decirlo con calma, sin gritos y sin reproches. Le dije que durante años intenté arreglar las cosas hablando, que muchas veces pedí respeto sin necesidad de llegar a ese punto, y que nunca pareció importante hasta que todo empezó a cambiar en los papeles. También le dije que no estaba haciendo esto por enojo ni por venganza, sino porque entendí demasiado tarde que seguir aceptando lo mismo era la única razón por la que nada cambiaba. Intentó decir algo más, pero ya no había nada que discutir. La conversación no terminó con gritos ni con insultos. Terminó con un silencio largo en el que los dos entendimos que lo que se había roto no empezó esa semana, llevaba años rompiéndose poco a poco. Antes de irme a dormir le dije lo único que necesitaba decir para cerrar ese momento.
Que lo que se perdió no fue la casa ni el dinero, fue el respeto que dejó de existir hace mucho tiempo. Las semanas que siguieron fueron más tranquilas de lo que imaginé. El proceso continuó por la vía legal, sin discusiones ni escenas, y poco a poco cada cosa fue tomando su lugar conforme a los documentos que habíamos firmado años atrás. Hubo que hacer trámites, firmar acuerdos y organizar todo de una manera distinta, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que las decisiones no se tomaban por presión ni por miedo a provocar una pelea, sino porque era lo correcto. La casa dejó de sentirse como un lugar tenso, y cuando finalmente me mudé, no sentí que estaba perdiendo algo, sentí que estaba cerrando una etapa que llevaba demasiado tiempo abierta. El nuevo lugar no era tan grande ni tan elegante como el anterior, pero tenía algo que hacía falta desde hacía años: tranquilidad. Nadie levantaba la voz, nadie me hacía sentir que tenía que pedir permiso para opinar, y nadie esperaba que sonriera para evitar problemas. Volví a hacer cosas que había dejado de lado, salí con amigas que casi no veía, retomé planes que siempre había pospuesto y empecé a sentir que mi vida no dependía de mantener a alguien más contento para que todo estuviera en calma. Con el tiempo también entendí que lo más difícil no fue firmar los papeles ni enfrentar las reuniones con abogados. Lo más difícil fue aceptar que durante años permití cosas que no debía permitir. No porque no supiera que estaban mal, sino porque pensé que aguantar era parte del compromiso y que algún día todo iba a cambiar por sí solo. Ese día nunca llega si uno no decide hacer algo diferente. A veces recuerdo la noche de la cena, el momento en que me pidió que me callara delante de todos, y me doy cuenta de que no fue la peor humillación que viví, fue el momento que me obligó a abrir los ojos. Si esa escena no hubiera pasado, tal vez habría seguido soportando lo mismo por costumbre, esperando un respeto que nunca iba a llegar. Hoy mi vida es más simple, pero también más tranquila. Aprendí que el respeto no se ruega y que el silencio solo sirve cuando se usa para pensar, no para aguantar. La peor traición no fue lo que él dijo aquella noche. Fue todo lo que yo acepté durante años. Y el día que dejé de aceptarlo, fue el día en que de verdad empecé a vivir.